Bienvenidos a una nueva unidad del curso de Introducción a la Gestión Institucional del Consejo de Educación Técnico Profesional. ¿Portafolio docente o libreta digital? Mi nombre es Alexandre Teixeira y conmigo compartirán esta unidad. Antes de comenzar, quisiera plantearles una primera actividad. Para eso les voy a pedir que tengan un papel y un lápiz o un bolígrafo a mano. Si no lo tienen cerca, les voy a pedir que paren el video un segundo, vayan a buscar algo para anotar y vuelvan. Cuando vuelven, retoman la actividad. Esta actividad que les vamos a pedir, tienen que responderla en tan solo un minuto y en menos de 150 palabras en total. No tienen que responderlas por separado, pueden responderlas juntas, ¿sí? O por separado, o sea, como les quede más sencillo. Pero tienen que dar respuesta a las tres interrogantes. La primera es, ¿qué es para ustedes un portafolio? La segunda es, ¿qué es guardado en el portafolio docente? Y la tercera, ¿por qué supone usted que no se llama libreta digital el portafolio docente? Así que les vamos a dar un minuto a partir de ahora, ¿sí? No alcanza a decir con que es aquel maletín donde se ponían los trabajos y demás solamente, sino que bueno, la idea es que puedan pensar con palabras claves e ir bordeando este concepto. La agenda para hoy es en un primer instante de trabajo, va a ser pensar la importancia de los nombres propios y por qué pensar en esto del nombre propio. Luego vamos a pasar a trabajar sobre la migración de la libreta papel al portafolio digital, y aquí hago una evaluación justamente que es migración no superada. Vamos a profundizar en un encuadre de trabajo en la concepción pedagógica subyacente. Y por último, vamos a abordar cómo operar el recurso tecnológico, o sea, el uso concreto del portafolio y de la BDLIA. Existen diferentes formas de pensar la tecnología y precisamente la tecnología empleada en el campo de la enseñanza, y atiéndase, hablo del campo de la enseñanza, no del campo educativo, ¿sí? Con una distinción ahí entre enseñanza y educación, ¿sí? Aquí pongo, en los tiempos que corren en el campo de la enseñanza es necesario pensar la tecnología y la pedagogía juntas. Se complementan y colaboran con nuestras funciones. Esto quiere decir que existen otras formas de pensamiento, existen otras corrientes que divorcian, que separan a la pedagogía de la tecnología. Desde estos lentes que estoy utilizando para analizar y abordar la temática que hoy nos convoca, que es el portafolio docente que se emplea en el cotidiano de nuestras instituciones, es imposible pensar a la tecnología sin la afectación de la pedagogía. Quien le da el sentido a estas herramientas tecnológicas es el comprender cuál es la pedagogía que opera en el uso de esa tecnología, le da sentido a la tecnología. Sin este pensar pedagógico, el uso de la tecnología per se podría desviar de un resultado de carácter educativo. ¿Qué es lo que nos habilita a ahondar en este análisis para comprender cómo y por qué funcionan
cómo, por qué funcionan estas herramientas tecnológicas que giran en torno al portafolio docente. Y es el nombre propio. Hace un momento les preguntábamos por qué el portafolio docente no se llamó libreta digital o libreta electrónica, ¿sí? Y se llamó portafolio. Y bueno, esto remite a que hay una concepción y una idea detrás distinta a lo que era la libreta. Y el nombre propio de esta cosa es portafolio, no libreta. Y acá lo planteo de este modo. Nos encontramos en un campo profesional en el que nuestras acciones suponen el trabajo con sujetos. Trabajamos con estudiantes, trabajamos con padres, trabajamos con docentes, ¿sí? Todos sujetos. Y en tanto es imposible no pensar, dejar por fuera los procesos de subjetivación, ¿no? Y tampoco podemos dejar por fuera la identificación. Estas concepciones surgen o son parte de este lente y es la afectación del campo psicoanalítico para poder analizar de modo más profundo qué es lo que hay detrás de todo esto. Los nombres propios de los sujetos y también de las cosas delimitan qué es, qué no es, delimitan con quién trabajo, con quién no, delimitan desde qué forma se trabaja o desde qué forma no. Adscriben o no a una teoría en concreto. Es decir, el hablar de libreta o de portafolio son dos cosas distintas. Ahora vamos a ahondar por qué más adelante, pero sí ya empezar a dejar como en claro que no es solamente una forma de denominar diferente y que sea antojadiza, sino que es porque hay un concepto y una forma de concebirse y una teoría que opera por detrás para sostener esa nominación. Por ejemplo, un caso para pensar esto de los nombres propios, ¿no? ¿De qué estudiantes nos aprendemos primero su nombre? Y bueno, nos aprendemos primero el nombre de aquellos que asisten mucho a la dirección y a veces vienen porque, bueno, no se portaron muy bien, porque, bueno, tuvieron algunas diferencias en la convivencia del centro con sus estudiantes, con sus docentes, perdón, con sus pares. Y bueno, y a partir de ahí empezamos a intervenir como gestores del centro y empezamos a mediar, y en ese proceso de intervención empezamos a acercarnos a ese estudiante y a partir de ahí aprendemos su nombre, a partir de ahí aprendemos a conocerlo y nos va quedando. Entonces, ese es generalmente como gestores lo primero que aprendemos es eso, pero también si pensamos en el aula, también tenemos que aprendemos de aquellos que constantemente intervienen, que participan, que sus trabajos son buenos, que sus intervenciones son destacadas, ¿no? No digo que solamente debamos aprender eso, ¿no? Los que no se portan tan bien y los que se portan tan bien, pero generalmente es lo que sucede en la praxis, en el diario vivir de la institución. También debemos aprender de aquellos que no son destacados ni tampoco son buenos, entre comillas, ¿no? Tenemos que aprender de todos, pero lo que sucede en la nominación es eso. Y a veces los nombres nos remiten a herencia, ¿no? Hay nombres pesados, que esto quiere decir que los nombres tienen historias
y que esas historias hacen al sujeto y también hacen a las cosas. De la forma que yo llamo algo, tiene también un porqué y que es importante analizar. Existirían otros posibles ejemplos, ¿verdad? Entonces les decía que para avanzar, la propuesta era pensar la migración de la libreta papel al portafolio digital. Podemos decir que son miles los docentes que comenzaron su práctica de enseñanza, comenzaron a desempeñarse en la docencia con libreta a papel y que hoy día, estos últimos años, le ha tocado pasarse al portafolio digital. Y aquí yo valoro que es una migración no superada. ¿Por qué? Porque justamente como no ha sido trabajado en profundidad el concepto de portafolio digital, hoy día el portafolio es utilizado como si fuese la libreta y se piensa que solamente esto supone una acción para ahorrar en papel. Entonces, los distintos desconcentrados ya no imprimen libretas, entonces se ahorran el papel. Eso es una concepción errada. Si bien sí está en el marco también de lo que es gobierno digital y demás, en el cuidado del medio ambiente, colaboran en eso, es una realidad, pero no es el único motivo. Mejora las oportunidades de registro y también las de fiscalización, es correcto. Antes un docente solamente podía trabajar con la libreta dentro de los marcos reglamentarios en la institución y el director podía acceder a ella durante el tiempo que el director estuviese en el centro, ¿no? Obviamente tampoco tenía habilitado ni llevárselo, ni trabajar con ella por fuera, ni nada de eso, al igual que el docente, ¿no? Entonces, el límite de acceso físicamente al dispositivo libreta era únicamente en la institución. Hoy en día, el trabajar con el portafolio digital habilita a que tanto el docente como el director en tiempo real, en cualquier momento, pueda acceder a ese documento, porque recordemos que el portafolio sigue siendo un documento legal. Se puede acceder en tiempo real en cualquier momento, ¿no? También puede acceder el inspector y demás. También se cree que el cambio supone solamente registrar en un sistema en vez de escriturar un documento papel. No implica solo eso. La idea es trabajar con el concepto de portafolio y enriquecer ese recurso donde yo puedo ir evidenciando una serie de actividades que como docente llevo con un grupo determinado y poder evidenciar el resultado allí, ¿no? Algo que funcionó siempre y se dio por obvio es que todos saben cómo hacerlo, cómo hacer el registro en la libreta, cómo hacerlo en el portafolio, y eso no es correcto, porque si el concepto no es trabajado en las distintas comunidades educativas, en las comunidades docentes, obviamente, no se puede generar una transformación en el trabajo con. Y algo que sí importa y que aporta este sistema es la interoperabilidad con la vedelía. Esto supone que el portafolio sea enriquecido y no de una forma unilateral, sino que es bilateral. La vedelía nutre al portafolio del docente y el docente nutre a la vedelía. Esto quiere decir que, por ejemplo, antes yo
tenía que esperar para registrar de modo correcto en la libreta que el centro educativo emitiera una lista definitiva de los estudiantes, porque si no quedaban registrados con una numeración que podía variar, y eso después ya generaba errores en el momento de contabilizar inasistencias, de pasar calificaciones, etc. Hoy día, si un estudiante se cambia de grupo, al cambiar de grupo en la BDLI, automáticamente se cambian todos los portafolios de todos los docentes. Y eso es algo maravilloso, ¿sí? Porque justamente vemos cómo la información puede impactar de un lado al otro. Para ir entrando en el encuadre del trabajo en la concepción pedagógica subyacente, es decir, en el concepto de portafolio docente, vamos a utilizar un estudio que hace el doctor Alonso Moreno y es publicado en 1996. Y él define al portafolio docente, él dice que el portafolio docente es un instrumento, ¿no? Entonces, no es solamente una herramienta, es un instrumento. Permite al docente documentar de manera objetiva sus esfuerzos y resultados de enseñanza, algo que introduce de manera destacada, debo decir, porque la forma más tradicional y clásica de pensar la libreta es: ¿qué registro yo en la libreta? Registro la calificación de los estudiantes, registro los logros de los estudiantes, las inasistencias de los estudiantes. Pero la forma de pensar el portafolio docente no centra en el portafolio al estudiante, centra al docente. Entonces, justamente la evidencia que queda en el portafolio es evidencia del trabajo del docente. Por eso, más adelante dice que sirve como medio para que los docentes demuestren a otros, por ejemplo, el director escolar o el inspector, su calidad como profesional. Y por último dice que su función es comprobar la veracidad de los resultados de la docencia y favorecer la sistematización y el intercambio de experiencias con otros docentes. Bien, es decir, ya en estas primeras premisas que extraigo yo del documento del informe de Alonso Moreno, nos cambia el lugar de ver el portafolio, ¿no? El centro de esta herramienta es el docente. Bien, entonces para eso es necesario comenzar a trabajar con las distintas comunidades docentes esta concepción, a sensibilizar y a pensar qué y cómo puedo registrar en el portafolio. El origen, si bien yo dije que el portafolio docente que tenemos en ANEP, que rige para todos los desconcentrados de enseñanza media y superior, ha surgido en estos últimos años, pero el concepto de portafolio docente surge en el siglo XIX, surge justamente en la década de los 80. Ya por estos años, por la década de los 80, se entendía que debía ser un procedimiento adecuado para documentar, comprobar y valorar los esfuerzos y resultados de los docentes. Bien, insiste en esta idea que lo que se registra ahí es el trabajo del docente, ¿no? Y es algo que nos debe interesar a nosotros aún más,
porque si se registra ahí el trabajo del docente, a mí como gestor educativo del centro voy a poder empezar a valorar más el trabajo de ese docente. Entre los años 91 y 93 a nivel mundial, habían ya 71 instituciones de educación superior que habían innovado en esta metodología. Moreno dice que el portafolio docente tiene una serie de funciones. Dentro de sus funciones tiene la función de evaluar y de planificar la actividad de enseñanza, ¿verdad? Y luego genera 6 ítems, que es la búsqueda de mejorar la calidad docente, y además dice que es medio de capacitación permanente. Dice también que describe la complejidad de la docencia. A través del registro que hace el profesor, va a poder dar cuenta de cuán compleja o no es la actividad con ese grupo, ¿sí? O de esa asignatura, o de esa área de conocimiento. Avanzando. Ese instrumento de autoevaluación y de definición de la calidad. El docente va a poder ir contrastando su planificación con los registros que va haciendo y va a poder ir haciendo una autoevaluación de cómo lleva adelante su docencia, cómo lleva adelante el trabajo en ese grupo. Permite comprobar la capacidad pedagógica. Cuanto más registros el docente haga de los desafíos que le supone el trabajo con tal estudiante, con tal tema, registre además qué fue que le resultó más sencillo, qué le resultó más complejo, le va a permitir ir mejorando su capacidad, porque va a poder ir haciendo un análisis de sus fortalezas y sus debilidades y así ir repensando su praxis de enseñanza. El portafolio docente es la base para una nueva cultura pedagógica institucional. Si este concepto es trabajado, yo puedo transformar el foco de enseñanza, poniendo foco en pensar la calidad y en pensar en mejores resultados. Y además, cuán más minucioso es el registro, más sirve para establecer una memoria institucional o una memoria de curso, ¿sí? A partir de allí, se puede, por ejemplo, al momento de tener una entrevista con una familia, poder remontar a qué es lo que sucede con los estudiantes y con ese docente en ese grupo, ¿no? Vamos a dejarle, o les sugiero que puedan acceder a la bibliografía de donde se obtiene toda esta presentación, para que puedan justamente profundizar y pensar un poco más en estos temas. Bueno, ahora que desanudamos un poco ese nudo que suponía el concepto de portafolio, les invito a retomar la actividad 1 y a partir de allí poner luz a lo que hemos trabajado, pudiendo reformular la respuesta a esas 3 interrogantes que tenían, quitando aquellas cosas que ya perdieron vigencia a partir de estos nuevos saberes que se pusieron en juego, y pudiendo incorporar nuevas cuestiones que fueron adquiridas. En este sentido, les vamos a pedir que una vez que tengan la actividad, la compartan en un foro que va a estar destinado para este trabajo, ¿sí?
Ahora sí vamos a entrar en operar el recurso tecnológico y particularmente el uso del portafolio y de la vedelía. Para eso lo primero que tenemos que conocer son las direcciones necesarias para acceder a cada uno de los sistemas. Ahí tenemos la dirección de vedelía. Deben poner la barra de dirección, no la de búsqueda donde dice Google, sino que arriba en la barra de dirección vedelía.utu.edu.uy para acceder a vedelía, portafolio docente.anep.edu.uy para acceder al portafolio, y en caso de tener problemas con la contraseña o que haya sido recién creado el usuario, podemos acceder a usuario.utu.edu.uy y eso nos va a habilitar a restablecer la contraseña o a crear por primera vez nuestro usuario. Debo aclararles que en caso de pedirles un correo electrónico, el correo electrónico debe ser el mismo que ustedes tienen en la declaración jurada que realizaron en la escuela. Eso es bien importante saberlo, ¿sí? Porque todos los sistemas están interoperando. Y vamos también a utilizar la ayuda del portafolio. Para utilizar la ayuda del portafolio vamos a entrar a portafoliodocente.anep.edu.uy /noticias/ y eso nos va a llevar a el portafolio. Ahora vamos a abrir un navegador para que ustedes puedan justamente conocer un poco más. Vamos a ponerlo aquí. Ahí va. Vamos a entrar a portafolio docente y vamos a ponerle /noticias y entramos. Vamos a ver este apartado primero que nada, que es uno de los más importantes para ver. Y es importante para ver ¿por qué? Porque aquí ustedes van a tener siempre el aviso de la nueva versión. Nos va a dar una fecha sobre la nueva versión y si entramos a la noticia nos va a dar los detalles de qué es lo que se agrega y qué es lo que se quita, ¿sí?, a esa nueva versión y nos va a ayudar a comprender cómo funciona. La idea un poco es que ustedes se acerquen a este sitio, lo que les voy a pedir, y que puedan acceder a los manuales. Dice manuales aquí arriba, ven, y aquí tienen manuales por adscripto o director, docente e inspector. Vamos a entrar como adscripto o director. Si entramos como adscripto o director, acá ven una introducción y luego ven cómo cargar una adecuación curricular, cómo realizar o cómo utilizar el buscador de estudiantes. Las coordinaciones de centro pueden ser registradas a través del portafolio digital y a través del portafolio pueden solicitarle también a los docentes que ellos carguen, ponen rotativamente a un docente que cargue un acta de la coordinación y una vez que él carga el acta de la coordinación nos va a aparecer a nosotros una notificación para que validemos y se publica automáticamente en todas las libretas del centro. Existe la posibilidad de, ustedes pueden tener la necesidad de descargar una libreta o por ejemplo sugiero yo al mes de febrero descargar cada una de las libretas del centro para dejar un respaldo, a pesar de que podemos acceder, pero a veces es necesario tenerlo a mano al momento de elaborar el informe de dirección. Entonces, puede ser útil tenerlas descargadas. En
en cada uno de los ítems van a encontrar, por ejemplo, un video indicativo de cómo realizar la actividad y un manual escrito que les va a mostrar el paso a paso y es bien útil, ¿sí? El encabezado quiere decir, bueno, cómo utilizar esta barra de aquí arriba, las notificaciones. Las notificaciones nos sirven para enviar avisos, es como enviar un correo electrónico a todos los docentes del centro educativo y al enviarle una notificación a ellos les va a aparecer aquí, como ven, que dice notificaciones 6 y les va a llegar como si fuese un correíto ahí. Yo tengo posibilidad de mandar un aviso, una notificación o una comunicación, ¿no? Cómo trabajar con la ficha del estudiante desde el portafolio. Algo importante es que el portafolio me habilita a mí cargar la foto del estudiante a mí o a una scripto, ¿sí? Es decir, puede una scripto en el primer mes de clase sacar foto a los estudiantes o escanear la foto que nos presenten, ¿sí? Siempre es conveniente hacer el permiso de utilización de imagen. Existe un formato institucional que lo pueden descargar del portal de web. En mi caso, en la escuela donde he trabajado, siempre empleamos ese formulario al momento de la inscripción. Firman la inscripción y llenan el formulario y ya nos queda la autorización del uso de la imagen. Entonces ya cargamos acá iniciadas las clases. Justamente estábamos viendo la ficha del estudiante, pero acá yo me adelanté con la foto, cómo cargarla, ¿sí? Esta foto que nosotros cargamos va a quedar a lo largo de toda la trayectoria del estudiante hasta que alguien más cambie esa foto, ¿sí? Es decir, es algo que hacemos solamente con las generaciones de ingreso. Se supone que las generaciones en curso ya se le cargaron. Si no, lo voy a hacer una primera vez para todas las generaciones y luego el mantenimiento va a suponer simplemente cargar de aquellos que no tengo, es decir, la nueva generación, ¿no? O estudiantes que vengan de otros centros. Procedimiento para las reuniones, ¿sí? Las reuniones pueden hacerse desde el portafolio o pueden hacerse desde la vedelía o desde ambos lugares, ¿sí? Ahora vemos un poco eso, ¿sí? RUA. El RUA de media, ¿sí? El RUA de media debemos completarlo al finalizar media básica, ¿sí? Y acá vamos a cargar para matemática, lengua y habilidades sociales y salud, aquellas aptitudes y potencialidades que ha tenido el estudiante y cuáles son las dificultades, ¿sí? Esto es como en un formato similar a rúbrica y bueno, el ascripto o el colectivo docente o quienes trabajan con la protección de trayectorias educativas son quienes podrían cargar aquí para cada estudiante al finalizar el ciclo cuáles fueron los alcances, ¿sí? Podría también hacerlo año a año, ¿no? Tenemos la posibilidad de visar y dejar mensajes, bien. En el visado puedo dejarle al docente un mensaje indicándole que está muy bueno lo que vi, que pasé por la libreta, que le falta información, puedo lo que necesite recalcar ahí. Y lo bueno es que puedo notificar a otros estudiantes, ¿sí? Por ejemplo, a un ascripto, a un equipo multidisciplinario, al inspector de la asignatura o al director del centro,
¿sí? Por ejemplo, encuentro una libreta vacía, puedo dar una advertencia un día o dos, que en realidad siempre intentamos una mediación, ¿no? En el sentido de que también podría ser posible de sanción en el mismo momento, pero puedo apostar a que el docente la cargue 1 o 2 días, y si no puedo volver a fiscalizar el visado, y ahí sí ya copiar al inspector, ¿no? Y automáticamente estamos dando cuenta que ese docente, bueno, no tiene al día su libreta, ¿no? Las visitas de inspección también pueden ser registradas aquí y las vamos a ver. Y existen otras, como es la vista de centro, donde yo voy a ver la realidad de todo el centro educativo, y la vista de grupo, donde voy a ver la calificación de cada una de las reuniones de todo el grupo. Bien, pudiendo acceder a un estudiante concreto, demás. Por ejemplo, ¿sí? En aquellos casos que quedó mal cargada la calificación en la libreta de un profesor para una reunión en concreto, o para o tuvo alguna dificultad justamente para dejar, a veces sucede que cierra el promedio pero no lo cierra en el ítem correspondiente, y por tanto no se visualiza en la reunión, y ese docente en la misma reunión puede cantarnos rápidamente, y desde acá, no desde desde la veeduría, sino que desde el portafolio, en la reunión yo tengo la posibilidad de pararme en la asignatura, poner la calificación y cargar también el juicio. Al dar enter se va a almacenar, y yo puedo darle enviar a veeduría, al botón de enviar a veeduría, y ahí automáticamente recargaría la reunión y ya la vería en la veeduría, que es desde donde deberíamos hacer las reuniones. Bien. No quiero repetir los videos que hay aquí, que están muy bien hechos, al detalle cada uno de ellos. Entonces, lo que les solicito es que se tomen un tiempo, accedan, revisen cada uno de ellos, ¿sí? Y capaz que les muestre ahora portafolio docente. Voy a entrar a usuario CTP, y aquí voy a utilizar los datos del CAS, mi cédula y la contraseña No Soy Robot, e iniciar sesión. Aquí me va a dar un rol, porque tengo varios, como por ejemplo director o equipo de trayectoria. Director, ingresar, y aquí tengo la vista de centro, ¿sí? Yo podría entrar a un grupo en concreto, y aquí tendría las distintas reuniones, ¿sí? Si la reunión está cerrada, si pueden visualizar los docentes las notas o no. Bien. Y también debemos atender que cada estudiante puede tener comentarios, ¿sí? El comentario del estudiante sirve para conocer más sobre el proceso personal. Puede un docente ir dejando notas sobre ese estudiante, o el equipo de dirección también, ¿no? Si yo lo doy a editar, yo podría cargar acá calificaciones para las asignaturas, en caso de que el docente me las haya provisto y deba de cargarlas, ¿sí? En administrar grupos, yo voy a tener la posibilidad de cargar adecuación curricular en caso de que sea necesario, cargar la foto o administrar el RUA. En caso de que sea un caso de inclusión, va a figurar aquí también, ¿sí? Si vuelvo en menú,
voy a tener, por ejemplo, buscar estudiante, datos del centro, buscar libretas por docente, libretas de años anteriores, las coordinaciones, y ahora se ha agregado la gestión de las tutorías. También puedo hacerlo acá. Tengo la posibilidad también de acceder al módulo de asistencia. El módulo de asistencia me da a mí la posibilidad de hacer un seguimiento de las alertas tempranas de aquellos estudiantes que presenten riesgo, y con esto me refiero a el sistema de protección de trayectorias, ¿verdad? En evaluaciones pendientes, estos son los escritos o evaluaciones que hacen los docentes, y cuando en el seguimiento del curso ponen que esa actividad tuvo una evaluación, a nosotros aparece automáticamente aquí ese escrito o esa actividad, y al momento de recibir ese escrito para archivarlo en el archivo escolar, debemos tildar recibir evaluación, ¿sí? Bueno, aquí podría ver, perdón, aquí yo podría ver las libretas en 15, ¿sí? Y aquí tendría cada una de las libretas y accedería a la libreta de cada docente, ¿sí? Puedo acceder a un apartado concreto o puedo acceder a toda la libreta. Me queda por mostrarles algo de Bedelía. Así que voy a acceder a Bedelía. Y lo que les quiero mostrar de la Bedelía específicamente es cómo ustedes pueden otorgarle permisos de acceso a el portafolio. Si ustedes vienen a otros, autorizaciones, aquí pueden cargar con 4 espacios en blanco la cédula de identidad sin el guión, ¿sí? Por ejemplo, 4477 87 4477 871, que es mi cédula. Aquí aparece mi nombre. Puedo decir que me dé permiso al portafolio docente con el rol director, adscripto, educador o equipo de trayectoria. Le doy a agregar y así me habilita el acceso. De este modo, ustedes como directores pueden darle a los adscriptos y al equipo de trayectoria y a los educadores acceso al portafolio docente. Es bien importante saber esto. No depende de nadie la escuela, sino que se autogestiona los permisos de acceso a esta herramienta. Bien, porque la mesa de ayuda informática muchas veces recibe solicitudes para el alta, y es algo que lo pudo haber resuelto la escuela rápidamente. ¿Sí? Si por ejemplo esta persona que yo estoy agregando nunca tuvo acceso a ningún sistema, yo la doy de alta acá y va a quedar habilitada recién a las 48 horas. ¿Cuál va a ser la clave que le valga? Bueno, va a tener que entrar a usuario.utu.edu.uy y acá ingreso por primera vez, y en ingreso por primera vez va a ingresar la cédula entera y el correo electrónico de la declaración jurada. No soy robot, enviar, le va a llegar una primera clave y con eso ya va a poder acceder al portafolio y a las herramientas que yo le otorgue permisos. Bien, de este modo queda presentado el portafolio, queda presentado el trabajo con el sistema de Bedelía, y cualquier duda, consulta, quedo a las órdenes. Les agradezco el haber asistido a esta clase y dejo mi correo para las consultas, y les dejo una frase de la pedagoga Violeta Núñez que dice: se trata de apostar porque la educación recupere, ante los procesos de banalización y vaciamiento culturales, la transmisión como polea social y cultural que articule a los jóvenes con el mundo. Muchas gracias.